Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Este episodio es muy especial porque hacía tiempo que quería traer a un psicólogo al podcast y hoy por fin lo conseguimos. Tenemos a Juan aquí. Hola, ¿qué tal, Juan? Hola, muy buenas. Bienvenido Muy bien. al podcast. Muchas gracias, bien hallado. Vamos a empezar a hablar directamente con una pregunta que me gusta siempre hacer, que es ¿por qué decidiste dedicarte a la psicología? Vale, pregunta muy interesante. Pues esta pregunta me lleva un poquito al pasado, ¿no? Porque en realidad todo empezó cuando yo estaba en octavo de GB. Tendría unos 14 años, lo que hoy en día sería pues segundo de la ESO, más o menos. más o menos. Y estando en clase, pues en el colegio, el colegio contrató a un psicólogo para hacer pues unos test de orientación laboral. Y la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención aquello, me impactó, porque digo, Sí. bueno, este señor realmente qué está haciendo aquí, ¿no? ¿A qué ha venido? ¿A qué ha venido? Y fue curioso porque nos hizo también algunos juegos un poco de lógica y así. Pues bueno, con el dominó y tal. Y bueno, pues luego nos pasó un cuestionario Sí. y a mí me hizo, no sé, me llamó mucho la atención. ¿Y esto para qué serviría? ¿O qué deducirías de aquí? Bueno, Que a priori no lo entendías, ¿no? De eso qué es. objetivo tenía, pero él sacaba sus conclusiones. Exactamente. Mm. Y después, pues bueno, pasó. Después de aquello pasó mucho tiempo. Tuvieron que pasar 14 años hasta que, bueno, ya me encaucé en lo que era la carrera, ¿no? Pero quizá el determinante o el desencadenante fue aquel. Mm. Y durante esta época también me di cuenta que me gustaba pues conversar con personas más o menos allegadas que tenían problemas, Sí. escucharlas y parece ser que, bueno, se sentían mejor después de hablar y de cosas de las que yo le transmitía, ¿no? Y bueno, aquello me dio un poco una pista de Qué esto. bueno. Que Sí. tenías ese potencial también de poder ayudarles, de poder... Sí, la verdad es que tampoco era, digamos, como un objetivo, ¿no? Mm. A ver, por supuesto que cuando ves a alguien que se siente mal, pues bueno, sientes tú también no sé, por lo menos yo, Las de hacer ganas de que esté algo. mejor, Sí, sí. Mm. efectivamente. Y bueno, pues en alguna que otra ocasión pues vi que esto funcionaba, ¿no? Y Claro. bueno, pues eso fue un poquito el Es detonante. que siempre me gusta, de hecho casi siempre le hago esta pregunta porque me parece muy guay, claro, que tú en tu caso el momento ese de cuando tenías 14 años fuera desembocando en lo que es Sí, hoy ahora. Siempre hay una historia bonita detrás de por qué sí, alguien decide dedicarse sí. a algo en concreto. Sí, efectivamente. Ya te digo, pasó mucho tiempo porque yo tampoco seguí, digamos, el ritmo o cauce normal, este normal entre comillas, Mm. pues de los estudiantes que van a bachiller, que hacen la PAU hoy en día, ¿no? Y luego entran a la universidad. Sino que yo entré a trabajar con 16 años y fue 12 años más tarde, pues cuando di un cambio a mi vida y Mm. fue cuando ya decidí estudiar. Sí, yo en parte me siento identificado contigo porque yo también di muchas vueltas para decidir lo que quería hacer. Ajá, Y pienso que en realidad es incluso mejor, porque yo creo que si lo hubieras hecho con 18 años igual no lo hubieras tenido tan claro. Pero con probablemente. 28 uno ya tiene más la Sí, perspectiva de lo que quiere hacer sí, mejor, más clara. efectivamente. Ah. De hecho, como muy bien comentas, yo con 16 años, pues bueno, entré en el Instituto de Formación Profesional de aquí del pueblo, pero claro, estaba haciendo algo que realmente no me gustaba. Pero bueno, era un poco pues lo que hacía todo el mundo, ¿no? Ya. Una Pues salida rápida sí. o... Y bueno, pues con el tiempo fui viendo que más o menos que era lo que quería hacer. Mm. Sí, Y si vamos un poco a ese momento durante la carrera, durante sí. los estudios, ¿qué rama o qué especialidad de la psicología te atrajo más, te llamó más la atención? Pues muy buena pregunta también esta, porque fíjate que cuando yo entro a estudiar con 28 años, pues tenía más o menos una idea, ¿no? Pero era una Mm. idea muy global. Sin embargo, la propia dinámica de los estudios, la propia carrera, te va abriendo, digamos, Diferentes vías. sí,
digámoslo así, diferentes vías y oportunidades también de ámbitos que no conocía. El que más me llamó la atención y que me fascinó fue en primer lugar psicología social, porque vi la gran oportunidad de aplicaciones que tenía y para mí era una gran desconocida. Y se han hecho estudios fabulosos, ¿no? Pues yo qué sé, desde la Segunda Guerra Mundial se estudió una vez que terminó, pues cómo había tantísimas personas, pues bueno, que se habían adherido al régimen, pues de Hitler, por ejemplo. Se hicieron estudios pues sobre cómo las personas o los grupos podían influir en otras personas y en otros grupos. Psicología de masas también un poco, ¿no? Sí. De dejarse llevar por la influencia Efectivamente, del colectivo. La fuerza del colectivo, efectivamente. Entonces, a mí aquello me gustó mucho. Eso estaba de algún modo vinculado con la psicología de las organizaciones, que como yo ya venía de haber estado trabajando en una empresa, pude vincular mucho de lo que estudiamos con experiencias propias y me pareció también algo muy, muy interesante. Y después, otra que también me fascinó fue psicología de la educación. Aquí tampoco tenía muchas expectativas, pero conforme avanzaba la asignatura me di cuenta que, no sé, que me encantaba lo que era la construcción del conocimiento en los estudiantes, ¿no? Cómo es tan lento y cómo hay técnicas, pues bueno, para construirlo de una manera más efectiva y bueno, aquello también de algún modo me cautivó, sí. Y en esa asignatura se hablaba de la labor de un psicólogo en un centro educativo o del aprendizaje también de los alumnos. Sí, sobre todo no era tanto como una especialidad en psicopedagogía, pero sí como el trabajo de las cogniciones, es decir, cómo entrenamos de algún modo las cogniciones de los niños para ir aprendiendo. Bueno, es todo un trabajo, pero ya no solo es un trabajo, digamos, mental o cognitivo, sino que también las emociones y por supuesto las conductas tienen digamos, un papel importante, ¿no?, en la construcción del conocimiento. Nosotros lo que hacemos ahí es sobre todo bueno, sin entrar mucho en detalles o en diversos autores, en lo que es el andamiaje, ¿no?, que es la construcción poco a poco de ese conocimiento, ¿no? Nosotros hacemos como de guías, ¿vale? Vamos dando la mano a los niños mientras van adquiriendo ese conocimiento, pero son ellos los que de algún modo lo van construyendo, introyectando, y de ese hecho ellos también se van viendo autoeficaces, ¿no? Lo cual les da un refuerzo de la motivación para continuar con la construcción de ese conocimiento. Si hay algo de eso que me llama mucho la atención, porque es cierto que últimamente soy más consciente de que para el aprendizaje de los niños en este caso, pero de todo el mundo, es muy bueno que sean autosuficientes y que ellos se crean capaces de llevar a cabo las cosas. Efectivamente. En ese ámbito el tema de las dificultades que se les ponen en las tareas es muy importante, especialmente porque, bueno, no puede ser una tarea que les desborde, porque eso también desmotivaría, ni tampoco demasiado fácil. Demasiado baja. Eso es, tendría que ser una cosa intermedia con un nivel un poquito más alto de lo que ellos pueden hacer, para que sea siempre, pues, digamos, desafiante, ¿no? Para que ellos se lo ocurren, ¿no? Y que digan, vale, he sido capaz de conseguirlo y me veo capaz de conseguir más, ¿no? Es un poquito lo que se trabaja. Claro, y que se vaya creando como una escalera, ¿no?, de aprendizaje en la que vayan subiendo poco a poco. Eso es, así es. Qué guay. Bueno, ahora quería hablar sobre algo que es bastante común en la actualidad, que es la ansiedad y la depresión. Quería saber un poco primero que nos definas cómo es desde la visión de un psicólogo la ansiedad y la depresión, y después ya hablar un poco sobre las soluciones o por qué se da tanto. Sí, pues bien, la ansiedad es una emoción que está más bien caracterizada por la aprensión y los síntomas somáticos. Además,
digamos, tiene en cuenta desde el ámbito de la psicología, pues de nuevo los tres aspectos que son el fisiológico, el psicológico, el emocional y bueno, y también el social, ¿vale? Es, digamos, una visión de una amenaza que está en el futuro, ¿vale? Pero es una amenaza un poco difusa. A diferencia, por ejemplo, de un miedo, ¿vale? Cuando nosotros tenemos miedo por algo, el miedo es una situación real que está en el presente, que está aquí, ¿vale? Entonces, los efectos son también, digamos, más rápidos y menos latentes. En la ansiedad, el efecto es mucho más duradero y esto puede conllevar a trastornos, ¿no? Entonces es importante de algún modo pues tener esa visión, ¿no? De a qué estamos teniendo miedo, si está conectado con la realidad o es algo debido a una experiencia pasada que todavía me está de algún modo afectando y se está reproduciendo por lo menos a nivel emocional, bueno, emocional que conlleva unos correlatos psicofisiológicos. Claro que al final muchas veces el cerebro no distingue entre lo que está pasando en realidad y lo que estamos imaginando. Sí, con la ansiedad suele ocurrir eso. Es decir, cuando el miedo ya está de algún modo asentado, quizá nos volvemos más sensibles ante pequeños estímulos, lo cual es un disparador, ¿no? De esas emociones que hemos sentido anteriormente, ¿no? El cuerpo recibe la señal de que se tiene que preparar ante una amenaza, ¿no? Entonces se vuelven a desarrollar todos esos correlatos de los que hablábamos antes y pues eso lleva a que la persona pues se sienta pues con tensión, con ese nerviosismo muy característico de la ansiedad, por ejemplo, entre otros. Sí, es como una señal de alerta, ¿no? Pero recurrente en el tiempo. Sí, efectivamente. Es algo que no es como el miedo, que dices, vale, yo qué sé, se me ha encendido aquí una sartén, me causa impacto, pero enseguida reacciono, ¿cómo lo soluciono? Apago, y aquí se ha acabado todo. Con la ansiedad sería un poquito no, sería algo más prolongado en el tiempo. Y es curioso porque puede surgir por algo que, lo que decías, una experiencia pasada, pero siempre es a futuro. O sea, siempre es proyectar algo que crees que te puede pasar, pero que no, efectivamente, no estás seguro. Eso es porque, de algún modo, parece que nos estemos preparando para algo que va a venir, algo que tenemos una expectancia de que va a ser negativo, ¿no? Entonces es como avanzo a lo que imagino que va a venir, me preparo para que cuando llegue no suceda lo catastrófico que me estoy imaginando, ¿no? Yeah. Pero el tema está en que aquí cabría pensar cuántas veces ha sucedido realmente eso que temíamos en el futuro cuando ha llegado. En un porcentaje muy muy pequeño suele suceder. Estamos sobreexpuestos a ese miedo. Yeah. Intentar pensar fríamente, ¿no? Y con los datos o las estadísticas de cuántas veces puede suceder. Efectivamente, si hiciéramos un cálculo, como tú muy bien has dicho, vale, cojo, me pongo en una hoja, vale, ¿qué estoy pensando ahora? Pues tengo miedo de que pase esto de aquí a, yo que sé, a determinados días o semanas. Vale, me lo voy a apuntar y cuando llegue el momento me pongo una fecha. ¿Ha sucedido esto? Sí, no, en parte. ¿Y cómo me ha afectado todo este tiempo? Todo este sufrimiento que he tenido hasta que ha llegado ese momento ha valido la pena, ha merecido la pena. Entonces yo creo que ahí es una forma también de verlo sobre los datos, ¿vale? Para que te dé esa información de que, bueno, en muchas ocasiones no merece la pena ese intentar ser más racional, claro, y no dejarse llevar tanto. Claro, lo que pasa es que las emociones aquí también juegan un papel muy importante y en muchas ocasiones esa racionalidad se ve de algún modo cubierta por ese mundo emocional que... Como que son más fuertes, ¿no? Las emociones y te... Sí. Secuestran un poco la parte racional. Exactamente, esa es la palabra. Ya. ¿Y así cómo podemos hacer, no sé, cuál crees tú que es la mejor solución para disminuirlo? En relación a la ansiedad, por lo que yo veo en consulta,
cada caso es diferente, ¿no? Mm. No podría dar una receta general Mágica. para todo el mundo, pero efectivamente, porque además a mí también me gusta ver la especificidad, ¿no? de cada persona. Cada persona ha tenido sus experiencias, todas son respetables, por supuesto. Lo que hay que trabajar un poquito es, bueno, qué es lo que está sucediendo ahora. Quizá damos importancia a cómo ha llegado a ser lo que es ahora esta ansiedad, ¿no? Pero nos centramos también, o por lo menos yo personalmente me gusta centrarme en dar habilidades y herramientas para poder manejarlo aquí y ahora. Y sobre todo pues cuando estos pensamientos recurrentes y catastróficos, que suelen ser los más habituales, vuelven, ¿no? Es dar herramientas para observar esos pensamientos y darnos cuenta de qué veracidad tienen, ¿no? Si realmente puedo confiar en eso o es algo que bueno, me empiezo a dar cuenta de que no son tan importantes, de que me están causando emociones negativas, pero que realmente no son reales luego. Entonces, un poquito en esa línea sería el trabajo que hacemos, ya te digo, hablando grosso modo, pero luego contando con la especificidad de cada cliente. De cada paciente, cliente. Es que es curioso porque lo estaba pensando justo ahora, que al final nadie vive dentro de tu cerebro, o sea, tu cerebro vives tú solo, entonces la percepción que tú tienes es muy difícil de comprender por otra gente o de... Claro. Junto a todas las experiencias que decías también que vas coleccionando y vas... Efectivamente. Vas teniendo. Eso es, como decíamos, cada persona, y como es muy tópico, es un mundo, es un universo. Y claro, yo puedo acercarme a comprender lo que esa persona ha vivido o siente a través de lo que me está contando, ¿no? A través de sus vivencias narradas, ¿no? Entonces, a partir de ahí es donde empezamos a hacer el trabajo. Empezamos claro, también por eso a mí me parece muy importante que uno mismo desarrolle las habilidades de poder contar y explicar lo que le pasa. Sí. Los sentimientos, tanto a un psicólogo en este caso como incluso a sus amigos o cuando tiene un conflicto de algún tipo. Tal cual, así es. De hecho, ayuda mucho también el tema de expresar las emociones, de saber expresar las emociones. En muchas ocasiones no sabemos cómo hacerlo, en otras nos sentimos incómodos cuando alguien nos las cuenta, sobre todo si son situaciones de pérdida o de algo que ha sucedido grave, ¿no? A veces no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Y a veces nos sentimos un poquito pues eso, como invadidos, ¿no? Sin saber muy bien qué hacer, cuando a lo mejor simplemente con escuchar es suficiente. Claro. La persona que lo tiene que decir también es bueno que se atreva a expresarlo, porque en determinadas culturas no está como muy bien visto, ¿no? el expresar demasiado las emociones, ¿no? Y bien hecho es algo muy saludable, claro, y tener a todos los niveles, un círculo cercano también en el que puedas hacerlo, porque es verdad que a veces no tienes personas de confianza. Efectivamente, sería lo ideal. Claro. A mí es muy curioso lo que comentabas antes. A mí me pasaba antes, bueno, ahora ya no tanto, estoy intentando corregirlo, que cuando alguien te cuenta algo malo que le ha pasado, eso, intentas buscar alguna solución o cómo le ayudo, como tal, y a veces simplemente es eso, es escucharlos y poco más, porque tampoco tienes tú el poder para... Efectivamente, para dependiendo de la circunstancia, muchas veces no está en nuestras manos el poder ayudarle, ¿no? Pero simplemente con ese hecho, con el escucharle y bueno, pues ya es de gran ayuda para esa persona. Claro. Por poquito que sea. Y bueno, en el otro lado, con la depresión, un poco la definición de la depresión. Sí. Acércate un poco más al micro, que creo que se escuchará mejor. Ahí, vale. ¿Así? Sí. Así está bien, vale. Pues sí, la depresión... bueno, en realidad se dan muchos casos en los que hay comorbilidades, ¿no? Van unidas, sobre todo la ansiedad o con otros trastornos, o en muchas ocasiones se da depresión y ansiedad al mismo tiempo. La depresión, bueno, la podríamos
definir también un poco, grosso modo, como un estado afectivo negativo, pues que puede ir desde la infelicidad al descontento, puede pasar por un sentimiento extremo de tristeza, pesimismo, desaliento, desesperanza y bueno, interfiere con la vida cotidiana. Y lo mismo que hablábamos con la ansiedad, pues va correlacionada también con cambios físicos, cognitivos y sociales, ¿no? Que tienden a, pues eso, a coexistir y bueno, pueden influir pues desde los hábitos de comer, en el sueño, en la falta de energía, en la falta de motivación, como hemos dicho antes, también en la dificultad de concentrarse y de tomar decisiones, ¿no? Y algo también bastante característico pues es el retirarse de actividades sociales, ¿vale? Que muchas veces lo que buscamos en consulta es justo lo contrario, ¿no? Porque el apoyo social es muy importante pues en este tipo de casos. Claro, porque a lo mejor tienes, al perder también energía y ganas en general, no te apetece juntarte con otras personas, ¿no? Sí, suele ser bastante común. Se tiende más a la soledad, ¿no? También poco a poco Sí. se va aislando esa persona y... Sí, depende un poquito del caso. Igual que la ansiedad, ¿no? Digamos que cada persona es un mundo, aquí de nuevo. Lo interesante es conocer también pues, esas circunstancias en las que se encuentra la persona. Hay personas que, bueno, por lo que sea, se sienten deprimidas, pero tiran para adelante porque a lo mejor no, No les queda no otra. les queda otra. Pero realmente, pues hay otras personas, pues bueno, que también es un esfuerzo para ellas el volver a recobrar un poco esas actividades sociales, ¿no? El volver a retomarlas y, y a veces sucede también que de algún modo se sienten cansadas porque piensan que molestan a otras personas o que... Pero incluso en esas situaciones en las que se siente una persona con bajo estado de ánimo, suele ser bastante positivo aunque sea un esfuerzo, ¿no? El Que compartir, poco a poco lo vaya... eso es, Claro. con tus amistades, con tus iguales, con tus grupos, con tu grupo de referencia, pues eso, aunque no te guste mucho, pues bueno, hacer un poquito el esfuerzo por estar con ellos, ¿no? Porque va a ser un apoyo muy importante. Ya te digo que habría que estudiar cada caso, por supuesto, pero por lo general suele ser muy, muy de relevancia este apoyo. Claro, y tiene que ser progresivo también, ¿no? Sí, No dependiendo, puede ser... ya te digo, de las circunstancias, pero sí, cuanto antes empiece con actividades, cuanto antes empiece a establecer contacto social, Mejor. mucho mejor. Sí. A mí es que, bueno, en general me gusta mucho como informarme sobre temas de salud y eso. Y dicen que uno de los, bueno, hay como 5 predictores de salud o de longevidad. Están, bueno, el deporte, la alimentación, el sueño, que son como un poco los básicos. Y justamente lo social también entra Sí, dentro efectivamente. de eso, sí. Es que no dejamos de ser animales sociales. Y claro, de algún modo, pues todos dependemos de todos o necesitamos de todos, ¿no? Hay una correlación, claro, al final Sí, entre todos, ¿verdad? sí, sí, Y, así es. y qué, bueno, ¿qué diferencias ves? Porque es cierto que muchas veces se tiende a calificar o a nombrar una depresión con mucha ligereza, ¿no? Y con mucha facilidad, pero no es lo mismo, por ejemplo, estar triste, que puede ser un estado transitorio, que entrar en una depresión, ¿no? En un proceso suelen ser más largos. Sí, efectivamente. Bueno, la depresión, claro, ahí tendríamos que entrar ya lo que recogen pues determinados manuales diagnósticos, pues en este caso, por ejemplo, el DSM-5, que es un manual diagnóstico, pues bueno, en realidad está creado por psiquiatras, pero es el manual de referencia Sí, bueno, para diagnosticar. para hacer diagnósticos, ¿no? Aunque cada vez tiene más detractores, especialmente porque cada edición nueva van habiendo cambios, porque, bueno, no está muy claro, como te decía antes, cada persona es un mundo, ¿no? Y es muy, muy difícil encasillar a una persona con los criterios diagnósticos de un manual.
porque en muchas ocasiones no se dan todos o si se dan de formas distintas a las que describe el manual, ¿no? Entonces a veces no queda del todo claro en qué punto está la persona, ¿no? Si está dentro de ese diagnóstico, si está fuera. Para mí, sinceramente, no es tan importante la etiqueta del diagnóstico como el conocer, pues bueno, cómo se ha desarrollado ese trastorno. Y bueno, enfocarnos también... Los antecedentes de ahí, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Los antecedentes siempre son importantes, pero a veces, bueno, también dependiendo un poco de la rama de la psicología, se le da más importancia a una u a otra. Por ejemplo, si hablamos del psicoanálisis, el psicoanálisis sí que tiene muy en cuenta los antecedentes y se centra muchísimo en ellos. Sin embargo, hay otro tipo de terapias que son más breves y que inciden más en el aquí, en el ahora y en el cómo solventar la problemática, ¿no? Sin tener que pasar hacer ese viaje tanto al tiempo, pasado. Sí, porque suelen ser muy largos, ¿no? Pues bueno, el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto suele durar más o menos un periodo, o sea, un tratamiento de psicoanálisis? Bueno, yo no soy psicoanalista, digamos que mi corriente es cognitivo-conductista, aunque estoy abierto a todo lo que me pueda aportar para ayudar a... Claro, aprender a las de distintas áreas, ¿no? Sí. Y luego integrarlo en tu propia... Efectivamente, pero en psicoanálisis, pues dependiendo del caso, pues pueden pasar pues incluso años, ¿no? en terapia, ya te digo, dependiendo del caso. Pero bueno, ya te digo, hay terapias como la terapia breve estratégica, que se centra más, pues bueno, también en el proceso del síntoma, ¿no? Y busca ver la función que tiene y resolverlo en el menor número de sesiones posible. Sí. Yo estoy un poco... A mí me gusta... Yo trabajo con psicología, o sea, mi rama de formación es la psicología cognitiva, pero hay vertientes que me gustan y esta es una de ellas, por ejemplo. Entonces busco también digamos la eficiencia en los tratamientos. Claro, y lo adaptas a cada paciente en concreto, sí, cada caso. Sí, efectivamente, porque como cada caso pues bueno, es distinto, siempre, bueno, me gusta escuchar y me gusta ver exactamente pues eso, cómo funciona el síntoma o qué función tiene el síntoma y ver por qué se repite, ¿no? Por ejemplo, porque después de intentar varias veces solucionar algo, no damos con esa solución, ¿no? Y ahí es donde, pues bueno, incido un poquito e investigo un poco más con la ayuda del cliente también para tratar de solucionarlo. ¿Y cómo es esa labor, aparte de obviamente la escucha, y cómo desarrollas más o menos esa labor con cada cliente? Pues de algún modo lo que hacemos es eso. Suelo dedicar varias sesiones a la evaluación. Porque a veces no está muy claro desde el principio, ¿no? Hay que indagar un poquito más, como te decía, pues qué función tiene el síntoma, es decir, por qué está surgiendo, por qué lleva tanto tiempo, por qué se está perpetuando y qué soluciones ha intentado esa persona para tratar de aplacarlo y que de algún modo no ha conseguido. Porque no le han funcionado. Eso es. Entonces trabajamos de algún modo pues sobre esas soluciones intentadas que no han funcionado y vemos por qué no han funcionado. Y bueno, tenemos un poquito en cuenta también, un poquito no, bastante, el contexto y todo lo que acaece alrededor de eso. Porque pueden haber variables que a lo mejor no hemos tenido en cuenta y que pueden estar afectando al mantenimiento del síntoma. Entonces, pues bueno, esto... Por hábitos o conductas, sí, ¿no? Que haya... hábitos, conductas o incluso el propio ambiente donde se desenvuelve la persona, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar incidiendo ahí? Pues sí que echamos un ojo por ahí también. Cuando has comentado lo de la causa que puede haber detrás, para mí es importante porque casi siempre me suelo preguntar cuando me pasa algo o en algún contexto.
el porqué de las cosas. Y es cierto que se me ocurre, por ejemplo, el ejemplo del miedo, Sí, de lo que decíamos antes de la ansiedad. sí. Cuando tú tienes un miedo a algo es porque te estás intentando proteger de una situación, que es muy positivo mirar detrás de por qué se da. Efectivamente, así es. Con respecto a los miedos, sí, el cuerpo es muy sabio, ¿no? Y de algún modo, como tú muy bien has dicho, nos protege, ¿no? Está relacionado también con el estrés y con los estresores. Yo pongo mucho el ejemplo, pues, del león que va a cazar a la gacela, ¿no? Por ejemplo. Entonces la gacela que ve al león, pues se pone en alerta, su cuerpo se activa Adrenalina intensamente, adrenalina ahí a porrón, y pies para que os quiero, o patas para que os quiero, y a saltar, vamos, hasta que, bueno, pierde de vista al león. Entonces, cuando ya ha visto que la situación y ese peligro ha pasado, digamos que de algún modo su fisiología vuelve a su estado basal. Es decir, no continúa con ese temor, ¿no? Pese que se ha jugado la vida. O sea que es un miedo real. Es decir, Claro. si me come, aquí se ha acabado todo. Esto, de algún modo, extrapolado al ser humano, y de aquí es cuando vienen un poco los miedos y lo que conlleva la ansiedad, es justamente lo que nos pasa. Es decir, el león ya no está, pero nuestra cabeza sigue estando el león. Sí, está. Nuestra cabeza da esas órdenes a nuestro organismo para que esté activo, ¿no? Y lo que tenemos que ver un poco, oye, vale, hemos tenido un momento un poco malo, pero que esta amenaza ya no está, ¿no? Y entonces es un poquito lo que se trabaja ahí, ¿no? Sí, nuestra cabeza sigue activo, pero claro, en el mundo real, ¿no? Y hay esa... Ahí está. Esa batalla. Claro, ahí es donde tenemos que decir, vale, que esto ya se ha acabado, o sea, claro. Vamos a cortar aquí. Cuando venga otra vez ya veremos lo que hacemos, pero de momento vamos a relajarnos un poco. Sí, yo es cierto, bueno, yo he ido como varias veces, sí, como 2 o 3 veces al psicólogo, a distintos psicólogos. Y me acuerdo que uno me dijo algo que se me quedó muy grabado, Sí. que era que, porque yo tendía a preocuparme mucho por las cosas, y dice, Sí. no te preocupes, ocúpate cuando sí, llegue sí. el momento, o mira qué puedes hacer ahora para cuando Eso es. llegue. Esa ¿verdad? frase, sí, es muy buena. La verdad es que sí. Y el preocuparte yo creo que también tiene que ver con el miedo y con la ansiedad. Porque crees que cuando llegue vas a estar más preparado y no tiene por qué, claro. Exactamente, es una proyección hacia el futuro. Te estás adelantando a algo que aún no ha llegado. Y bueno, ¿qué le dirías a alguien que nunca ha ido al psicólogo y a lo mejor siente la necesidad de, no sé, tanto de hablar algún problema o de solucionar o de encontrarse mejor? ¿Por qué crees que debería ir? Bueno, a ver, es buena pregunta, aunque quizá la palabra debería no me gusta mucho. Ya, bueno, igual debería porque, Sí, porque tiene pero te he algo, entendido claro, perfectamente, sí, porque sí. tiene algo que querría solucionar, Sí, que querría mejorar. Eso es. Está bien si se enfoca desde el punto de vista de que, venga, da el paso, oblígate, entre comillas, un poquito a... Claro. Es a que la palabra solucionar deber es esto. verdad que tiene como ese Sí. contenido de obligación, pero en este es caso... cierto que sí. va mucha gente obligada, ¿no? Que bueno, que sobre todo menores, pero cuando son adultos, pues bueno, el dar el paso, que yo sé que cuesta, pues la verdad es que por lo menos te quitas el miedo, ¿no? Por lo menos dices, vale, vamos a romper un poco ese esquema que tengo de cómo me voy a ver ante una situación en la que es muy comprensible porque de algún modo tú estás contando algo muy íntimo que quizá no hayas compartido con nadie y tal vez te esté haciendo sufrir, pues con una persona que no conoces para nada. Claro. Entonces entiendo esa preocupación, entiendo esa ambivalencia, ¿no? De querer ir pero no dar el paso, porque a veces ni siquiera te salen las palabras de cómo expresar lo que sientes, ¿no? El psicólogo está ahí para ayudar a eso. El psicólogo está pues para darte esa confianza, también te da un espacio y un tiempo exclusivo para ti, por supuesto el secreto profesional y el acompañamiento y la guía para
solventar o intentar solventar el problema o los problemas, ¿no? Con los que la persona viene. Entonces, pues bueno, sí que es cierto, sobre todo cuando los problemas se alargan en el tiempo y que uno ve que por sí mismo no les puede dar solución, que es un buen momento para por lo menos planteárselo y decir, vale, pues ¿por qué no? Voy a probar a ver si funciona y a darme esa oportunidad, ¿no? A ver qué... Sí, necesita también cierta dosis de eso, de valentía, Sí. de atreverse por todo lo que has comentado antes, Sí. claro, por hablarlo con alguien que no conoces. Efectivamente, porque de algún modo pues eso nos desnudamos, ¿no? Psicológicamente delante de una persona. Claro. Yo pienso también que un psicólogo en cierto sentido es un potenciador de las cosas, o sea, incluso aunque no tengas pues lo que hablábamos antes, depresión o ansiedad, simplemente porque quieras mejorar algo de tu vida, yo creo que ya te puede ayudar. Sí. Porque casi nadie tiene un funcionamiento interno perfecto o muy pulido. Siempre te puede ayudar a mejorar cosas. Bueno, tenemos, digamos, funcionamos como hemos sabido, como hemos aprendido, como la experiencia de nuestra vida nos ha permitido te también. Va moldeando y... Sí. Pero sí, lo que también es cierto es que trabajamos con el cliente. Es decir, de algún modo buscamos ese vínculo y esa asociación, porque hay personas que van con la idea o con las expectativas pues un poquito erróneas, ¿no? De decir, vale, yo voy al psicólogo y aquí que me arregle, ¿no? A partir de ahora es su responsabilidad. Claro, es como... Que lo haga él. Venga, esto no funciona así. Hay que poner de tu parte un poco. Sí, un poco bastante, ¿no? Nosotros en realidad hacemos de guía de las personas que confían sus experiencias o sus problemas a nosotros, pero sobre todo les animamos a trabajar, es decir, les animamos a que hagan algo para ese cambio que es necesario para salir de ahí. Es decir, de aquí para atrás lo que se ha hecho ha sido esto se ha convertido en un hábito y esto no ha funcionado o incluso ha perpetuado el problema, ¿no? Necesitamos un cambio y ese cambio lo tiene que hacer la persona que viene a consulta. Ya te digo, dependiendo, a veces hay cosas que no dependen de la persona, por supuesto, y a lo mejor está el problema en el ambiente, ¿no? Pero incluso ahí siempre la persona tiene algo que decir, algo que aportar o algo que hacer. ¿Alguna vez te han dicho lo de tú como eres psicólogo leerás la mente o como que hay gente que se cree eso? Me lo han dicho muchas veces. Sí. ¿Y tú qué opinas, tú que eres psicólogo? Pues no sé si es porque soy psicólogo o porque soy persona, ¿no? Pero, pero esto me acuerdo que nos lo comentaba en primero de carrera uno de los profesores y decía, seguramente os vais a encontrar con mucha gente que os diga, bueno, seguro que sabes lo que pienso, ¿no? O seguro, como eres psicólogo... Claro, o se creen que a lo mejor los escuchas y estás todo el rato analizando lo que dicen. Eso también, no me estarás analizando. Eso es muy bueno. No tenemos la capacidad de adivinar los pensamientos de las otras personas. Si no nos los cuentan. Si no nos verbalizan. Exactamente. Y bueno, para mí también el psicólogo, que yo creo que es algo importante, es un tema de afinidad muchas veces. Efectivamente. Yo lo veo casi como tener un amigo, porque a lo mejor puede que pruebes con un psicólogo y no te funcione, pero es porque no has conectado de cierta manera. Creo que es un punto muy importante. Sí, y sí, te agradezco que saques este tema porque es cierto, lo que acabas de decir es muy importante. Sobre todo para aquellas personas que a lo mejor han estado en un psicólogo y no han sentido esa conexión. Nosotros como profesionales, si esto de algún modo se comenta y ves que por cualquier circunstancia pues no te sientes cómodo, o bien se puede derivar a otra persona, bien también porque no sea tu especialidad, ¿no? Puede ser por 1000 razones. Yo les diría que no se queden solo con esa experiencia, sino que a lo mejor si su problema no se ha resuelto, no quiere decir que porque haya ido esa persona y no se haya resuelto ahí, por supuesto dependiendo de ver qué problema es, ¿no? No quiere decir que otro profesional no pueda ayudarle. Claro. Entonces,
siempre es bueno incluso comentarlo con el propio profesional, ¿no? Si te están sirviendo las sesiones, si ves que bueno, que no se avanza o que piensas que no se está resolviendo el problema. Hay que de algún modo ver todo esto, es decir, ¿por qué está sucediendo esto? Si es por el propio vínculo con el terapeuta o si es porque a lo mejor el mismo cliente tampoco ha hecho las tareas que se le han encomendado, que a veces suele pasar también, que es lo que hemos dicho antes, vengo aquí a que me arregles, pero claro, si no pones de tu parte, esto puede ser que también no cambie. Entonces habría que analizarlo todo, pero sí, lo que has dicho también es cierto, es decir, puede ser que con esta persona no, pero a lo mejor con otra sí. Es importante. Sí, que porque no te salga bien, claro, a la primera no darte por vencido. O simplemente decir, no, pues a mí los psicólogos no me sirven. O que no te hayas sentido cómodo con algún psicólogo o psicóloga. Y bueno, eso no quiere decir que se acabe ahí o que sea la única opción que hay. Claro. Al final, en cualquier interacción humana, que ir al psicólogo es una más, pues puede pasar que no salga bien o que no haya afinidad. Eso es. Y bueno, me gustaría hablar de algo que, bueno, yo soy muy fan, el mindfulness, y sé que tú también. Me gustaría que contaras un poco qué es, para la gente que no lo sepa, y cuál es tu relación con ello. Pues vale, pues mira, empiezo un poquito por la segunda pregunta, ¿cuál es mi relación con él? A ver, pues quizá ahora que lo estoy, pues bueno, tratando de encauzar en mi mente para darle salida. De ordenar. Sí. Yo tengo experiencia quizá no con el mindfulness, sino con la meditación desde hace bastantes años. Hice un tipo de meditación que se llama Zazen, con un maestro el señor este es de Murcia, pero aprendió con un maestro japonés. Y este señor, se llama Pedro Vidal, pues bueno, fue mi maestro en este tipo de meditación. Y de algún modo, pues bueno, durante mis estudios de máster que estoy llevando a cabo en estos momentos, pues bueno, hay muchas cosas en común con lo que yo había estado practicando anteriormente, ¿no? El mindfulness todavía es visto un poco como algo esotérico, ¿no? Como algo que no va con nosotros, como algo así un poco que dices, ¿esto de qué va, no? Sí, como el horóscopo un poco. Sí, algo así, tal cual. Pero para quien no haya escuchado hablar de él, significa simplemente prestar atención. Conciencia plena, ¿no? Exacto. Así, sí. El mindfulness, de algún modo yo lo he descubierto, como decía, en los estudios, porque había una asignatura que la incluía y me llamó bastante la atención, porque tiene herramientas, aunque tú, por ejemplo, no utilices mindfulness en tu terapia, sí que tiene aspectos que son, por lo menos para mí, muy importantes, ¿no? Sobre todo con el trabajo con la ansiedad. Mindfulness tiene más de 2600 años de antigüedad. Volviendo a la primera pregunta, se practicaba se ha practicado durante estos milenios en Asia. Viene del antiguo Pali y del sánscrito. Viene, que es una lengua del indio medio, y quiere decir algo así como recordar, ¿no? Mientras que la meditación viene del tibetano antiguo y quiere decir más bien familiarizarse, ¿no? Familiarizarse con el acto de meditar, ¿no? Con el acto de tomar esa conciencia, ¿no? Mindfulness, de algún modo, cuando habla de recordar, nos está diciendo que tengamos presente en nuestra respiración, ¿vale? Y nuestras sensaciones corporales. Esto es importante porque si lo que vamos a trabajar es estar en el presente, la propia respiración
nos da ese enlace con nuestro cuerpo y con la vida, que está de algún modo manteniéndonos constantemente en el presente, instante tras instante. Es decir, que fuera de eso puede estar o bien el pasado o bien el futuro, que son lo que muchas veces nos provocan reacciones emocionales, que son las que nos atrapan y nos arrastran a ese nivel y nos hace tomar decisiones en muchas ocasiones erróneas, ¿no? Es decir, o con poca visión o con poca amplitud de visión, ¿no? Cuando practicas el mindfulness, de algún modo estás practicando y estás trabajando con la consciencia. Es decir, la respiración solamente es el camino y la vía, pero lo que tú realmente, donde vas a sentir ese cambio, va a ser en tu consciencia. Porque al estar más presente, al estar más en contacto con el aquí y el ahora, esa conciencia de algún modo la estás protegiendo de esos pensamientos pasados o futuros que provocan estados anímicos bajos o depresión o esa ansiedad de la que hablábamos antes, ¿no? Y me parece muy interesante este aspecto a trabajar pues con los clientes. Ya te digo, no es necesario, yo por ejemplo en consulta no trabajo siempre mindfulness, depende también del caso, depende también de la persona y de lo cómoda que se sienta, ¿no? Con determinado tipo de terapia, ¿no? Pero sí que tiene aspectos como los que acabo de mencionar muy interesantes, sobre todo para controlar esa ansiedad. Sí, es cierto que claro, cuando estás presente no puedes estar en ningún otro sitio más. Entonces esa es la fuerza, claro, y el poder que tiene. Sí, exacto. Eso me recuerda un poquito también al tema del no desperdiciar tus energías. Porque cuando tenemos la cabeza dando vueltas o rumiando determinadas situaciones que nos han hecho sufrir o que nos preocupan por lo que sea, nos quita muchísima energía. Sin embargo, cuando tú estás en el aquí y en el ahora, además de conservar mucha más energía, te das cuenta de que lo único que tienes es esto, lo que está sucediendo en este justo instante, ¿no? Lo otro no ha llegado, con lo cual es un poco una ilusión, y darse cuenta, y pongo o subrayo estas dos palabras, darse cuenta, ¿vale?, de que nos estamos alejando de este aquí y ahora, puede suponer una diferencia muy importante en nuestro estado anímico y también en cómo tomar ciertas determinaciones o dar un paso para solucionar pues alguna cosa que nos preocupa. A mí me gusta mucho pensar en eso, que es lo único que existe este momento, ¿verdad? Me ayuda mucho, porque es cierto que lo que ya ha pasado nunca va a volver y el futuro nadie te lo garantiza tampoco. Eso es. No es que no tengan importancia, ¿vale? Porque de algún modo, pues bueno, sí que tenemos nuestras expectativas y estamos proyectados, pues bueno, si estás preparando un examen, que es un examen importante. Sí, el pasado te forma también, todo lo que eres hoy en día es por lo que ya has vivido. El problema está en cuando nos quedamos atrapados en una u otra parte. Es decir, cuando estamos constantemente reviviendo estos dos aspectos vitales y que bueno, no están aportando más que quizá un problema, más que una solución al momento de aquí y ahora. Sí, muchas veces se entra en bucle, o sea, no es que recuerdes muchas cosas del pasado, por ejemplo, sino que recuerdas una cosa en concreto y te encierras ahí dándole vueltas. Eso es. Parece que no le has dado solución, lo que hablábamos antes con la ansiedad, y estamos dándole vueltas una y otra vez hasta encontrar, parece que tenemos ese ímpetu, ¿no?, por dar con la solución y descansar, ¿no? Pero parece que no llega, porque se vuelve a repetir, sí, ¿no? Todo el rato, ¿verdad? Con lo cual es un desgaste de energía muy alto. Y de algún modo mindfulness blinda ante eso también. ¿Y cómo integrarías tú las tres áreas de la vida? O sea, el presente, el pasado y el futuro. Porque sí que en el presente disfrutas más y es lo que más vives. Pero ¿cómo integrarías las tres cosas? O sea, ¿cómo valorarías también lo que has hecho, pero intentarías no tener demasiada ansiedad con lo que vaya a pasar o con las expectativas que tienes? Sí, esa es una muy buena pregunta. A ver,
Mindfulness trabaja con 7 actitudes básicas. Una de ellas es el soltar. Es decir, cuando estás haciendo la práctica del estar presente, es decir, yo hasta ayer mismo pues estuve con unos chavales del instituto pues enseñándoles a trabajar con mindfulness. Una de estas actitudes es el soltar. Cuando tú estás en esta meditación con mindfulness, cuando estás trabajando la conciencia, lo que hacemos es observar desde la distancia los pensamientos, ¿no? Entonces, cuando son recurrentes, cuando te vienen a la cabeza este tipo de pensamientos que te están de algún modo o nos están atrapando a nivel emocional, lo que trabajamos es separarnos de ellos, tomar esa distancia, dar un paso atrás, que es lo que ellos llaman. Verlos desde lejos también. Sí, desde tu posición, pero observarlos y soltar. Es decir, no aferrarte a nada de lo que te venga. Es una técnica muy buena que con el trabajo del mindfulness da muy buenos resultados, sobre todo para darte cuenta de que eso ya no está aquí ahora, no es ningún problema, ninguna amenaza real en este momento y que puedes soltarlo. En cuanto al futuro, de algún modo nosotros, nuestra vida, la propia dinámica de nuestra vida, de nuestra sociedad, de la forma de llevar toda nuestra vida a cabo, pues bueno, sí que tenemos esas expectativas y tenemos una proyección al futuro, ¿vale? Digamos que eso también está en nuestra conciencia, pero hay que saber diferenciar en cada cosa a su momento. Es decir, un ejemplo que me gusta mucho del libro de Jon Kabat-Zinn, que es de algún modo el padre del mindfulness en Occidente. En uno de los capítulos dice algo así, dice porque hay una crisálida, ¿no? Sabes que hay una mariposa dentro que se está formando, pero porque un niño o cualquier persona abra la crisálida no va a favorecer a la mariposa. Es decir, no ha llegado el momento de que esa mariposa salga de la crisálida, ¿no? De algún modo pasa lo mismo también con los avenires o los acontecimientos futuros que aún no han llegado, ¿vale? Entonces, no nos sirve tampoco de mucho adelantarnos a ellos si a lo mejor el trabajo que tenemos que estar haciendo ahora, incluso para eso que aún no ha llegado, es más conveniente centrarnos en el aquí y en el ahora, ¿vale? En función de lo que tiene que llegar, y va a ser mucho más productivo, ¿no? Hablo, por ejemplo, de un examen, ¿no? Que si estoy pensando constantemente en el resultado o atemorizado por el resultado, me va a quitar tiempo y energía de concentrarme en lo que tengo que estar pendiente aquí y ahora. Mindfulness de algún modo busca ese trabajo en el aquí y en el ahora, sí. A mí me sirve, por ejemplo, bastante planearlo, o sea, planear algo y luego simplemente ejecutarlo, sin preguntarte mucho por qué lo haces o si te apetece hacerlo o si no. Porque como que planeas con el cerebro, con lo puramente intelectual o cerebral, y luego ya lo haces simplemente en el momento que te toque. Efectivamente. Ahí, de algún modo, mindfulness también lo ve así. Trabajamos, él habla mucho, en esta técnica se habla mucho de la confianza en uno mismo. Es decir, esa intuición que tenemos, aunque algunas veces fallemos, ¿no? Pero es muy importante confiar en ella, porque en algunas ocasiones también nos va a poner en alerta, pues, de algo que no nos vaya bien o con lo que podamos incluso lesionarnos, ¿no? Sí. O con lo que nos está diciendo, ojo, hay cierta sabiduría interna que a lo mejor no puedes expresarla con palabras, pero te alerta de algo, ¿no? Hay como esa especie de conocimiento interno, ¿no? Que a lo mejor no está tampoco procesado a nivel cognitivo. Claro, que va más por sensaciones, ¿no? Por la intuición, sí, que se llama. Eso es. Es una mera intuición y muchas veces es muy sabia, ¿no? Y nos está dando una información importante, igual que las emociones. Las emociones también son muy importantes, son una brújula también para indicarnos qué es lo que nos va y qué es lo que quizá no, ¿no?
Y en ese sentido, pues sí, ese tipo de confianza de lo que tú has hablado también nos da muchas veces esa espontaneidad, ¿no? De decir, ostras, he hecho esto, incluso ha sido hecho y ha salido bien, ¿no? Y no lo he pensado demasiado. De algún modo esa sabiduría estaba ahí y ha sido mucho más rápido que procesarlo a nivel cognitivo. Ya. Yo creo también que con respecto a eso, o sea, solemos vivir la mayoría de la gente como en una constante rutina y no paras a preguntarte muchas veces eso sobre las intuiciones, de las emociones y muchos de los daños emocionales, por ejemplo, vienen porque te surgen en un momento, pero en vez de escucharlos y darles solución, cuando todavía son pequeños, los vas arrastrando y no te paras a ver qué es lo que realmente pasa. Sí, eso es. De algún modo el cuerpo nos está avisando, ¿no? De que le hagamos caso, ¿no? Claro. Es decir, hay algo ahí que está empujando, ¿no? Algo que nos está haciendo sentir de determinado modo, ¿no? El mindfulness no ignora eso, sino que trabaja precisamente el escuchar y el sentir y el observar qué es lo que me está diciendo mi cuerpo, qué es esas sensaciones o esas tensiones de dónde vienen, ¿no? Y en ese aspecto pues es muy interesante también prestarle atención al cuerpo. Sí, además es vital, yo creo, y más que nunca. Sí. Por lo que tendemos a convertirnos como sociedad. Efectivamente. Y luego es muy curioso también, al hilo de esto, cómo se le da tantísima importancia al cuerpo, sobre todo a día de hoy, con el tema de la... Bueno, a día de hoy no es... En muchos ámbitos y mucho antes, ¿no? O de siempre, aunque ha ido variando, ¿no? La filosofía de la estética. Pero hablando actualmente con el tema de las redes sociales, que se le da tanta importancia al cuerpo, sobre todo porque se utiliza para comercializar, para vender productos, cómo estamos tan identificados y a la vez tan poco conectados con nuestro cuerpo, ¿no? Y esa diferencia me parece también muy interesante, ¿no? Es decir, vale, ves en cualquier red social, pues eso, cómo te venden esto o aquello, incluso en televisión, y claro, pues dices, vale. Pero luego sí, nadie se para a escuchar su cuerpo. Eso es. Incluso es cierto que, por ejemplo, con la sexualidad, en redes sociales te bombardean todo el rato con temas de sexualidad o imágenes pues con poca ropa o tal, pero luego en cambio por otro lado no se habla de sexualidad o no se tanto con la gente joven como en general. Efectivamente, sí. Es curioso que haya eso, que por un lado esté tan desarrollado y por el otro tampoco. Y por otro que haya tan poca información, efectivamente, pero porque lo que interesa, digamos, en las redes sociales es el ámbito económico, ¿no? Incluso que sea a niveles de likes, ¿no? Que también es una economía. Lo que llame la atención, pero a cualquier precio, da igual que sea negativo o positivo. Se han creado unos valores que antes no existían. Y bueno, pues la gente, las personas nos hemos ido un poco adaptando a eso, ¿no? Ahí el tema está en qué importancia le das a eso, ¿no? Cuando realmente el cuerpo de cada uno es un universo y es un milagro, ¿no? El poder hacer las cosas que podemos hacer es increíble. Y bueno, del mindfulness también quería que nos contaras un poco a alguien que no sepa nada de ello, dónde puede leer o ver algún vídeo para informarse más. Y de los 7 principios que has comentado también, si los puedes nombrar. Sí. Bueno, en cuanto a mindfulness, bueno, yo estoy dando ahora, pues, como mi trabajo fin de máster. Sí, háblanos de eso también. Consiste, pues, un poquito en trabajar el tema de los indicios de ansiedad con adolescentes entre 14, 18, 20 años y lo que estoy haciendo es una intervención con técnicas de mindfulness para dar esas herramientas para controlar sobre todo estos pensamientos que muchas veces conllevan este arrastre emocional, ¿no? Y que es lo que un poco nos enturbia la mente o la visión de tomar decisiones correctas. Eso es un poquito lo que yo estoy trabajando con estos chavales. En cuanto a referencias bibliográficas, yo quizá me iría
al autor que he comentado antes, que es Jon Kabat-Zinn, que es el padre que de algún modo difundió todo el mindfulness en Occidente, ¿no? Y perdona, que no me acuerdo la siguiente Lo de pregunta. los 7 principios del Sí, mindfulness. vale. Los 7 principios del mindfulness, pues en realidad son 7 actitudes. La primera es el no enjuiciamiento, ¿vale? Mientras estamos meditando, es muy común que hagamos juicios. Estos juicios es muy fácil que nos atrapen, tanto para bien como para mal, que nos atrapen mientras estamos en la actividad de meditar. Es decir, nos surge un pensamiento y enseguida tendemos a juzgarlo. Esto es bueno, esto es malo, y este otro es neutro. Es decir, o me produce o me causa aburrimiento y ni siquiera le doy importancia. Este tipo de juicios hacen muchas veces que nos enganchemos en pensamientos que llevan uno detrás de otro. La ansiedad va también por aquí. Es cierto, me gustaría comentar porque me ha llamado mucho la atención que yo cuando empecé a meditar, que igual hace unos 3 años más o menos, era súper curioso porque en 30 segundos, cuando me quería dar cuenta estaba, o sea, no sabía ni dónde estaba como, había ido encadenando pensamientos, igual había encadenado 10 seguidos y había acabado en un sitio que yo decía, pero ¿cómo esto no tiene sentido? Es curioso, ahora lo veo de forma divertida, pero en ese momento decía, uy, ¿qué está pasando? Sí, o sea que es común, vamos, que la gente no se asuste si le pasa. Efectivamente, es súper común y sobre todo, claro, yo lo que les digo a los chavales con los que he hecho las técnicas de mindfulness es la práctica. Es decir, claro. Porque volvemos a lo de antes. Es como el que va al psicólogo y dices, arréglame. Pues mindfulness es un poco esto en el sentido de que yo no puedo, por hacer la comparativa, comer por ti. Claro. No puedes hacer la práctica por ellos. Exactamente. Que ser, ellos mismos. Otro de... ¿Estábamos en el primero? Sí, estamos en el primero. Otro de las actitudes es el no forzamiento. Es decir, cuando estás meditando no estás pensando en si tienes que hacer algo más o menos. Es decir, si tienes otra tarea para realizar, si tienes alguna cosa en mente que te está causando una preocupación y que tendrías que estar resolviendo ahora. Entonces, no vamos a buscar el forzar absolutamente nada. De hecho, es muy paradójico porque este no forzamiento tiene que ver con el no hacer, ¿vale? Pero es un no hacer muy particular. Es decir, no voy a estar pensando en nada, en lo que tenga que hacer. Sin embargo, lo que sí que voy a hacer es emplear esa energía a traerla al aquí y a la ahora. Es decir, hay una fuerza que tiene que ser deliberada para que cada vez que mis pensamientos me arrastren fuera de la concentración que yo tengo que tener en mi respiración o en mis sensaciones corporales, yo amablemente los redirija, ¿vale? Los observe y redirija mi conciencia a la respiración del aquí y el ahora, ¿vale? Otra de las actitudes sería la paciencia. En muchas ocasiones nos vemos, cuando estamos en la práctica, pues vamos, parece que esto no va a ningún sitio, sobre todo al principio, ¿no? Estamos muy acostumbrados a los resultados rápidos. Esto puede de algún modo minar esa paciencia que es fundamental para perpetuar durante la práctica. Claro. Y nada que valga la pena es rápido. Normalmente no. Lleva su esfuerzo. Claro. Si quieres que los resultados perduren, suele ser así. Otra de las actitudes sería la mente de principiante. Esta me gusta mucho, esta actitud, porque de algún modo lo que trabajamos aquí es que la persona no se quede en los surcos de la memoria, ¿no? Es decir, muchas veces con experiencias pasadas parece que vamos a tener las mismas experiencias después, ¿no? Cuando en realidad no hay dos situaciones exactamente iguales. Es como dice el dicho ¿no? De nunca te bañarás 2 veces en el mismo río, ¿no? Pues esto va un poco por aquí. Y el mindfulness de algún modo invita a que cada situación o cada persona que veamos
la vemos con estos ojos nuevos, sin este velo que cubre muchas veces pues nuestra mente, ¿no? En la que tenemos esos prejuicios de algo que ha pasado anteriormente y parece que va a perdurar en el tiempo siempre, ¿no? Ese sería otro de los principios. Otro más sería la confianza, que hemos hablado hace un poquito de ello, la confianza en uno mismo. Ese confiar en nosotros, en nuestras sensaciones, en nuestras emociones. Y bueno, es muy importante también. Otro principio más sería la aceptación. Este también son todos importantes. Este es particularmente importante porque de algún modo lo que te está diciendo cuando estás en el aquí y en el ahora es aceptar lo que está sucediendo, en el sentido de que no es que no tengas por qué no estar de acuerdo con algo que está sucediendo, ¿vale? Sino que acepto la situación tal cual es, porque es que no es otra más que esta. Claro. Y este va a ser el primer paso para un cambio, si yo quiero realizarlo, ¿vale? Entonces, con todo, incluso con todas las emociones que conlleve, esa aceptación, aunque sean dolorosas o aunque sean más, no sé, más alegres o con otro tinte. Más fáciles de llevar. Sí. Esa aceptación es muy importante. Y la última de las actitudes sería, que ya lo hemos mencionado antes, el soltar. Es decir, no aferrarnos a algo que ya ha sucedido, ¿vale? Ni bueno ni malo, porque esto también de algún modo nos está dificultando la práctica de la meditación. Y es súper importante en todo, claro, en la vida, yo creo. La única constante es el cambio. Esa frase también me gusta mucho. Sí. Que nada se queda parado. Efectivamente. Efectivamente. Y ahí es donde mindfulness también pues lo asocia a la respiración, porque está constantemente también cambiando. Claro. Genial. Pues yo seguiría hablando mucho rato más, pero bueno. llevamos 1 hora. Y nada, un placer, Juan, de que hayas venido. Ha sido muy guay, la verdad. Eran temas que tenía ganas de hablar y además una conversación muy, muy chula. Nada, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y a los que escucháis, nada, suscribíos y darle like y nos vemos en el siguiente. Chao.